Comenzamos con esto del derecho del consumidor, así que comenzamos por donde corresponde, que es por el principio, y es por la Constitución Nacional. A partir de la reforma del año 94 se incorporó dentro del plexo de la parte eh, orgánica de la Constitución el artículo 42, de la parte de los derechos y garantías, el artículo 42 que le dio rango constitucional a los derechos de los consumidores y usuarios. Básicamente lo primero que hay que preguntarse, a mi criterio, cada vez que tenemos que analizar una norma en abstracto, pero más todavía en concreto cuando la tenemos que aplicar, es cuál es el interés jurídico protegido por la norma. Yo recuerdo cuando tuve que estudiar mucho la cuestión de defensa del consumidor en un caso en particular que se me planteó y en el que dicté una sentencia en el juzgado de paz, que es Carza contra Melgarejo, que yo también se la pasé a la gente del centro para que la tengan. Creo que estuvimos, porque con la secretaria del juzgado de paz y también vine con la doctora Galeano, estuvimos varios días casi sin dormir pensando este fallo. Y, y en el transcurso de ese proceso había ido una capacitación del Código Civil y Comercial dado por la doctora Kemelmacher de Carlucci. Y recuerdo haberme acercado a ella para conocer su opinión sobre la cuestión que yo le iba a consultar. Y lo primero que me dijo ella fue, ¿cuál es el interés jurídico protegido por la norma? Y me di cuenta que es el punto de partida siempre, ¿no? Entonces, por ahí quiero empezar hoy. ¿Cuál es el interés jurídico protegido por el artículo 42 de la Constitución Nacional? ¿Por qué el artículo 42? ¿Por qué el legislador decidió darnos esta norma fundamental? Entonces dice el artículo 42 que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, a la seguridad de intereses económicos, a una formación adecuada y veraz, a la libertad de elección y a las condiciones de trato digno y equitativo. Es el primer párrafo de la norma. Habla de protección a la salud como uno de los intereses primordiales, ¿no? La seguridad y los intereses económicos y la información adecuada y veraz. ¿Y por qué yo lo destaco a este ítem en negrita y con subrayado? Porque este es necesario para todos los demás. Es decir, para que yo pueda para que sea efectiva la protección de mi salud cuando yo adquiero un bien o un servicio, yo tengo que estar adecuada y verazmente informada sobre todas las condiciones de ese bien y del uso de ese bien. Es también, a mi criterio, la más importante, no solamente porque es base de las demás, sino porque el origen de la protección del consumidor tiene que ver con una simetría en la información, ¿sí? Es decir, el mundo ya no era más, ya en aquella época, ¿no? Han pasado un montón de años desde el 94, el mundo ya no era más, en términos comerciales, lo que era cuando las situaciones se daban entre pares, ¿no? Entre individuales que comercializaban. El mundo ya estaba lleno de grandes empresas, de multinacionales, de empresas que cuentan con un montón de información frente a consumidores que no la tienen. Entonces no hay una situación de paridad al momento de contratar. Lo que intenta la norma es equilibrar un poco esta simetría. Por eso todas son protectorias del consumidor, porque tratan de obligar o persiguen obligar al proveedor a que brinde una base mínima de información establecida en la norma a fin de reducir o balancear un poco esta simetría de la información que hay entre el consumidor y el proveedor. Entonces yo agrego, digamos, ¿no? Acá entre asteriscos, esto, de que un poco el interés jurídico protegido por la norma constitucional es restablecer el equilibrio del contrato
en esta situación tan asimétrica entre los proveedores y los consumidores. La segunda parte del artículo 42, bueno, habla de la educación para el consumo, son todas medidas para restablecer un poco esta asimetría. Y el tercer párrafo habla de establecer procedimientos eficaces. Y también es muy importante porque, como todos sabemos, es muy costoso muchas veces para el consumidor acceder a un proceso judicial. A veces los daños individuales en términos materiales son tal vez no cuantiosos, digamos, y entonces conseguir un abogado, pagar un asesoramiento a veces es más caro que defender sus derechos judicialmente. Entonces, todo esto también hay que tenerlo en cuenta cuando el legislador constitucional nos pide que los procedimientos sean eficaces. El artículo 43, que es el que, ya saben, regulan todo lo que tenga que ver con la acción de amparo, incluye también, para el caso de la defensa de los derechos del usuario y del consumidor, en lo que es la legitimación amplia para interponer la acción de amparo, y le da esta legitimación a los afectados y a las asociaciones de consumidores y usuarios. En este caso, el interés jurídico protegido es el acceso a la justicia, ¿no? Esto que veníamos conversando, si para un consumidor individualmente, a lo mejor tan costoso y tan antieconómico acceder a la justicia, bueno, estas herramientas, la existencia de las asociaciones de defensa del consumidor y la habilitación de la amplitud de la legitimación activa y la habilitación de procesos sumarísimos y eficaces, bueno, le dan al consumidor ya otro cauce y ya no queda en este lugar en el que estaba de imposibilidad de defender sus derechos por resultar antieconómica la defensa, digamos. La Ley de Defensa del Consumidor 24240, entonces, es reglamentaria del derecho fundamental establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Y es además, yo les transcribí algunos artículos, no me voy a detener tanto en los conceptos específicos, pero los puse por si les es de utilidad después del PowerPoint. Y es de orden público. La Ley de Defensa del Consumidor es reglamentaria del artículo 42 de la Constitución Nacional y es de orden público según lo dispone la misma norma en el artículo 65. ¿Y qué significa que la norma sea de orden público? Y bueno, significa que son tan importantes los intereses protegidos por la norma para nuestra sociedad que los particulares no podemos modificar lo previsto por la norma por acuerdo o voluntad de partes, ¿sí? Vamos ahora al derecho al consumidor y al Código Civil y Comercial de la Nación, porque cuando se modifica nuestro Código Civil, nuestro Código Comercial y entra en vigencia el Código Civil y Comercial, hay varios artículos que yo creo que es muy importante tener en cuenta cuando nos tocan resolver cuestiones de defensa del consumidor. Por un lado, ya en los primeros dos artículos, el Código Civil y Comercial nos deja en claro que hemos pasado a un derecho privado constitucionalizado, ¿sí? Ya ustedes ven que el artículo primero dice expresamente que los casos que rige el Código tienen que ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme a la Constitución Nacional, conforme a los tratados de derechos humanos en la que la República sea parte, y bueno, que se tendrán en cuenta la finalidad de la norma, los usos, prácticas y costumbres, que bueno, son las cuestiones que ya venían siendo ya de aplicación por el código anterior. Y en el artículo 2 dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Es decir, eso que a veces en otra época en la facultad estudiábamos como muy por separado las ramas del derecho, a veces, ¿no? Por un lado el derecho privado, por el otro lado el derecho público. El derecho, el ordenamiento jurídico es un todo. Las normas las tenemos que interpretar armónicamente teniendo en cuenta todo el plexo normativo de nuestra nación.
y sobre todo la Constitución Nacional y los derechos de tratados humanos que están en la punta de la pirámide de la jerarquía de normas, ¿sí? Es decir, que cuando tenemos que resolver una cuestión de derecho privado que involucra el derecho del consumidor, tenemos que tener en cuenta, por supuesto, en primer lugar el artículo 42 de la Constitución Nacional y también la Ley de Defensa del Consumidor, que es de orden público. A su vez, el Código Civil y Comercial le ha dado un lugar importante al derecho del consumidor porque ha incluido los contratos de consumo. Si ustedes ven el Código Civil y Comercial, van a ver que cuando en el índice empieza a tratarse los contratos, se tratarán los contratos en general, después se tratan los contratos de consumo y después vienen con los contratos particulares. Es decir, es como una categoría distinta a los contratos generales, ¿sí? Y no es un contrato particular, es decir, es una categoría autónoma de contrato, que tiene todas estas particularidades de las que veníamos hablando, ¿no? La asimetría en la información entre las partes y las normas de orden público y protectorias que hay para nivelar esa asimetría. Hay un artículo muy interesante, del cual yo después voy a hablar de nuevo, que es el 1120, que habla de la situación jurídica abusiva, es decir, no solamente hay que analizar un solo contrato, sino que hay veces que hay distintos actos o documentos que conforman una situación jurídica. Y hay veces que la combinación, alguno individualmente no es abusivo, pero tal vez la combinación de estos instrumentos analizados integralmente generan una situación jurídica abusiva para el consumidor, que es lo que yo creo que muchas veces se da en los pagarés de consumo, que es el tema del que especialmente yo quisiera hablarles porque es lo que entra mucho en la justicia de paz, ¿no? Los procesos ejecutivos y los pagarés que son librados por las financieras que se dedican a, o los bancos que se dedican a dar créditos para el consumo. Y hablando de bancos, dentro de los contratos en particular, tenemos en el Código Civil y Comercial tenemos a los contratos bancarios y el artículo 1384 del Código Civil dice que las disposiciones relativas a los contratos de consumo son aplicables a los contratos bancarios. Con lo cual, con más razón, en los créditos para consumo que otorgue un banco, resultan de aplicación las normas de defensa del consumidor. Me voy a ir un poco entonces a lo que es más habitual o que suele entrar dentro de la competencia del juez de paz, que es la ejecución de los pagarés librados en el marco de una relación de consumo, ¿sí? Hay muchísimos juicios ejecutivos en trámite, seguramente en todos sus juzgados, donde se presume, debe presumirse la relación de consumo por la calidad de las partes. ¿Por qué digo debe presumirse? Y bueno, no lo dije yo, sino que eso lo dijo nuestro Superior Tribunal de Justicia en un fallo que yo se los menciono al final del PowerPoint, también se lo dejé acá al centro de capacitación por si quieren acceder a él. En ese precedente, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones resolvió que corresponde presumir la relación de consumo por la calidad de las partes cuando de otros elementos que tenemos es posible, tenemos indicios de que la actividad del acreedor encuadre dentro del concepto de proveedor de la Ley de Defensa del Consumidor. En estos casos de las financieras, ¿sí? Si ustedes entran, les va a pasar si ingresan a la página de AFIP y ponen los datos de las financieras que inician estos ejecutivos con estos pagarés, van a ver que en la mayoría de los casos, dentro del objeto social con el cual se inscriben en AFIP, está la del otorgamiento de créditos para consumo, ¿sí? O les va a pasar, como me pasó en el caso que yo les traje a colación, que es Carza contra Melgarejo, que fue del Juzgado de Paz de Itambemini. En este caso, el ejecutante no solamente figuraba en AFIP con este objeto social como para ofrecer créditos para consumo, sino que además
en las propagandas de Musimundo aparecían en los tickets, por ejemplo, que habían acompañado, en los tickets que eran los pagaré que habían acompañado a la ejecución, al dorso figuraba la publicidad de Musimundo, figuraba el nombre de la financiera que estaba vinculada socialmente con Musimundo. En realidad Musimundo es un nombre de fantasía. Inclusive ahí mismo figuraba a dónde consultar los datos fiscales de la financiera. Y al consultar los datos fiscales surgía que se dedicaba a otorgar créditos para consumo. Entonces, en todos estos casos, dijo el Superior Tribunal de Justicia, en los que se presume por la calidad de las partes la relación de consumo, bueno, pues corresponde aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y qué pasa si hay un conflicto entre lo prescrito por la Ley de Defensa del Consumidor y otras normas de nuestro ordenamiento jurídico? Así pasó en el caso del Superior Tribunal de Justicia, resolución 325, creo que eso la puse al final del PowerPoint, también le dejé el fallo. En ese caso, se planteaba un conflicto en relación a la competencia. ¿Por qué? Porque era uno de estos juicios ejecutivos iniciados por una financiera contra un consumidor, por uno de estos pagarés, pero se iniciaba en un lugar distinto al domicilio del consumidor. Fíjense ustedes que el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que en caso de que la acción sea iniciada por el proveedor, es competente el juez del domicilio del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario, dice el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Sin embargo, nuestro Código Procesal establece que la competencia en razón del territorio es prorrogable, con lo cual el juez en principio no debiera decretar la incompetencia de oficio cuando la incompetencia se debe al territorio. En este caso, la jueza de primera instancia se había declarado incompetente de oficio a pesar de lo dispuesto en el Código Procesal en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia y el Superior Tribunal de Justicia dijo, hay dos votos distintos, uno de la doctora Velázquez, uno del doctor Zarza, pero en conjunto, digamos, lo que dice el Superior Tribunal de Justicia es, bueno, no pueden las normas procesales prevalecer sobre las normas imperativas de la Ley de Defensa del Consumidor, que son de orden público, que son reglamentarias de un artículo de la Constitución Nacional, y en todo caso lo que tenemos que hacer es interpretar armónicamente el ordenamiento jurídico de manera que sean compatibles, ¿no? La declaración de inconstitucionalidad de una norma siempre es la última ratio, es lo último que tratamos es lo que tratamos de evitar en la medida en que sea posible interpretar de manera armónica las distintas normas cuando hay un conflicto entre ellas. Entonces ya el superior había resuelto, como les dije, aplicar la Ley de Defensa del Consumidor en los casos en que se presuma la relación de consumo y también había dicho que aunque nuestro Código Procesal dispusiera que no se puede decretar de oficio la incompetencia por el territorio, en este caso prevalecía lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Me tocó a mí después, en este caso de Carza contra Melgarejo, que les traje, resolver un planteo del ejecutado del consumidor en relación a otra parte del artículo 36. La primera parte del artículo 36 establece cuál es la información que mínimamente le debe dar el proveedor al consumidor al momento de otorgarle un crédito para el consumo, ¿sí? ¿Qué es un crédito para el consumo? Bueno, un crédito que yo tomo para comprar algo como consumidor final, no lo tomo para invertirlo, para generar una cadena de comercio. Es un crédito para consumir, ¿sí? El crédito que yo le tomo al banco para comprar un auto o el que le tomo a la financiera para comprar un electrodoméstico en una casa de electrodomésticos, ¿sí? ¿Qué sucedía? Y sucedía que las financieras garantizaban el pago del crédito otorgado con la suscripción de un pagaré, ¿no? En ese pagaré
no constaba toda esta información. Eventualmente constaría en un contrato o en una factura o no sabemos. Pero en el pagaré no se acreditaba haber brindado al consumidor toda esta información al momento en que toma el crédito, ¿no? Información que es, bueno, cuál es el monto inicial a desembolsar y cuál es el financiado, si es que hay un capital inicial, cuál es la tasa de interés efectiva anual que se va a aplicar, cuántas cuotas tengo que pagar, la fecha de los pagos. Bueno, después leen todos los incisos, pero esa es la información mínima. Entonces en el pagaré no figura esta información. ¿Qué ocurría? Ocurría que el proveedor accede o accedía o accede, bueno, según el caso, a un proceso ejecutivo en el que la defensa del consumidor está acotado a las excepciones previstas por el Código Procesal Civil y Comercial para los procesos ejecutivos y en el que en ningún momento se lo intimaba acreditar que hubiera cumplido con su deber de información al consumidor. Entonces el consumidor, fíjense, el que accede a la justicia de paz, ahora se amplió un poco más el monto de la competencia, ¿no es cierto? Pero así todo, el que va a la justicia de paz, y muchas veces tiene este tema, ¿no? De que si contrata al abogado para presentarse en el Ejecutivo, a lo mejor le sale más caro que lo que le terminan embargando, ¿no? Entonces, yo había hecho en este fallo que les digo, si ustedes lo leen, yo hice una constancia actuarial de cuántas causas me habían entrado de financieras que ejecutaran pagaré de consumo y cuántos ejecutados habían presentado. Y bueno, el único caso en el que se había presentado el ejecutado era este. En todos los demás, el ejecutado no se había presentado a contestar la intimación. Entonces, ¿cómo conjugamos esta obligación que tiene el proveedor por una norma de orden público de brindar cierta información para nivelar la simetría en la información, para que no haya abuso en la contratación, que reglamenta el artículo 42 de la Constitución Nacional, con las limitaciones del proceso ejecutivo? Eh, Entonces, cuando viene el proveedor en estas circunstancias, ¿no? Y intenta ejecutar el pagaré, primero, ¿puede interponer la acción en un lugar distinto al del domicilio del consumidor? Y bueno, a criterio del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones, no. Eh, ¿Puede el proveedor ejecutar este pagaré sin que se pueda discutir en el proceso ejecutivo si cumplió o no con el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor? ¿Qué hago con este conflicto de normas? ¿Cómo conjugo el artículo 42 y la Ley de Defensa del Consumidor con el Código Procesal? ¿Hay incompatibilidad? ¿Los tengo que integrar? ¿Cómo los puedo integrar? Bueno, acá hay un montón de jurisprudencia, hay distintos criterios. Yo les voy a contar los que conozco y el mío, pero hay distintos criterios. Ustedes saben que el decreto ley que regula la letra de cambio y los pagarés establece que los títulos son literales, abstractos, autónomos. Bueno, significa que no se puede discutir la causa de la obligación, ¿no es cierto? Lo que estábamos acostumbrados desde siempre con los procesos ejecutivos. Solamente me limito a analizar las excepciones previstas por el código y no se puede discutir la causa de la obligación. Yo entiendo, en coincidencia, y creo que esto coincide con lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en el precedente que les acompañé, que necesariamente hay que armonizar las normas, ¿sí? Entiendo que es posible armonizar las normas y que es posible no aniquilar el proceso ejecutivo y no aniquilar el pagaré de consumo, porque la verdad es que no está prohibido el pagaré de consumo. En la medida en que se integre ese documento con la documental que acredite que el proveedor ha cumplido con la norma del artículo 36. Y de lo contrario, considero que ese título no es hábil para ser ejecutado, porque si se le reconociera habilidad a ese título, se estaría, a mi criterio, violando lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución y por el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y es además
entiendo yo además que, conforme a lo dispuesto por el Código Procesal, el juez tiene la obligación de analizar si el título es hábil desde el comienzo de la acción y hasta el dictado de la sentencia de manera oficiosa. Es decir, el juez tiene el deber de analizar la habilidad del título. Con lo cual, la inhabilidad del título se puede decretar aún al momento de despachar la acción sin que sea necesario que haya existido una defensa por parte del ejecutado. Hay otras jurisprudencias que no consideran lo mismo. Hay algunas jurisprudencias, algunos jueces consideran que hasta tanto no se reglamente una forma de ejecutar un pagaré de consumo a través de la ley expresamente que garantice un proceso eficaz y que el consumidor pueda poner sus defensas conforme al artículo 42 y a la ley de defensa del consumidor, entonces no se puede ejecutar un pagaré de consumo. Entonces la vía no es la pertinente y directamente hay que rechazar la vía y que vaya por la vía del proceso de conocimiento, es decir, tendría que ir por un cobro de pesos el acreedor, que le permita al consumidor ejercer ampliamente todas sus defensas. Hay otra postura que sostiene que la ley de defensa del consumidor no, no puede ser interpretada de manera tal que pierda vigencia el decreto que regula los títulos cambiarios y las normas procesales que regulan en el proceso ejecutivo. Y que el proceso ejecutivo hay que tramitarlo como siempre y que en todo caso el consumidor después podrá demandar en un proceso de conocimiento posterior lo que considere con el amplio debate que le permite un proceso de conocimiento en razón de la ley de defensa del consumidor. Y bueno, y como les dije, está esta tercera corriente a la que yo me adhiero. Les sugiero, yo no se los dejé, pero se lo puedo mandar después a la gente del centro de capacitación, el fallo plenario. Yo sí les mencioné al final del PowerPoint todos los precedentes o algunos precedentes importantes para tener en cuenta. El fallo plenario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, HABC contra Pardo sobre cobro ejecutivo, está muy bien analizado, muy bien analizada la cuestión ahí, así que se lo sugiero de lectura. Después me comprometo a pasárselo a la gente del centro. Yo les he dejado el fallo de Melgarejo, que es el del juzgado de Padita Memini, y el del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones, que es el expediente 325 del 2012. Así que bueno, ese era un poco el pantallazo que yo quería dar. Les cuento que en primera instancia, en la primera circunscripción, somos varios los juzgados de primera instancia que hoy por hoy aplicamos el criterio conforme al cual, previo a dar trámite o a continuar con el trámite del proceso ejecutivo, intimamos al ejecutante a que integre el pagaré acompañado con la documental que acredite haber brindado la información. Fíjense que la nulidad de la que habla el artículo 36, que dice el consumidor puede demandar la nulidad, por supuesto que yo no la trato en el proceso ejecutivo, simplemente me limito a analizar la habilidad del título y considero que solo es hábil el título si se integra con la documental que acredite el cumplimiento del artículo 36. No analizo nulidades en el proceso ejecutivo. En principio hay que ver si el ejecutado, si el consumidor lo plantea. Yo entiendo que en principio no cabe restringir las defensas del consumidor porque la Constitución Nacional dice que hay que asegurarle un procedimiento eficaz al consumidor. Lo que sí, el mismo artículo 36, en el caso de que lo que falte de que no, lo único que no haya informado, que me ha pasado, que no haya informado el proveedor sea la tasa efectiva anual que se le aplica al crédito, la misma ley establece que en ese caso se utiliza la tasa pasiva del Banco Central. Así que bueno, en ese caso, cuando lo que falta es ese dato, no declaro la inhabilidad del título, sino que aplico lo que dice el artículo 36, que es sustituir
la tasa que figure en el título ejecutivo por la dispuesta por el artículo 36. ¿Por qué? Porque la ley es imperativa, porque no puede ser modificada por las partes y porque si no se informó la tasa en ese momento, entonces la ley ya dispone que cuál tasa corresponde ocupar. Lo mismo que en este y cualquier otro tipo de proceso, los jueces también podemos morigerar los intereses si exceden el límite de la ganancia lícita, ¿no? Yo ahora, hoy por hoy, mi criterio, y desde hace bastante, es considerar como límite 1,5 veces la tasa activa del Banco Nación. Lo que exceda ese límite, entiendo que excede el límite de la ganancia lícita y lo reduzco hasta ese tope. ¿Sí? ¿Cuáles son las modalidades o formas en que el ejecutante acredita haber cumplido con el deber de información? ¿Cómo lo hace? Bueno, en la mayoría de los casos o traen el contrato que suscribieron con el... Les quiero contar que después cuando yo dicté este precedente en la justicia de paz, en primera instancia, por lo menos de la primera circunscripción judicial en Misiones, no había ningún antecedente similar. Desconozco si la cuestión había sido planteada y resuelta de otra manera o si no había sido planteada. Cuando nosotros cuando definí este criterio en el juzgado de paz, por supuesto que apelaron y fue llegando la cuestión a los distintos juzgados de primera instancia y algunos empezaron a aplicar el mismo criterio, otros no. Hoy por hoy la mayoría aplicamos este criterio de requerir, intimar para que acrediten el cumplimiento del artículo 36. ¿Cómo lo que generó es que hoy por hoy en todas las demandas ejecutivas de un tiempo aquí ya lo presentan con toda la documental que ya saben que la mayoría de los juzgados requerimos? Es decir, que se ha adecuado la conducta del acreedor a la imposición para el cumplimiento de la norma de defensa del consumidor. ¿Cómo lo hacen? Y bueno, en la mayoría de los casos traen o la factura, a veces de la misma factura surge la información, el consumidor ha sido informado en la factura que es firmada por el mismo consumidor, o a veces acompañan el contrato suscripto con el consumidor, sobre todo lo que es banco, usualmente suscriben un contrato y en el contrato están todas las cláusulas, a veces no están todas las cláusulas, a veces están en blanco, están pero no las han rellenado, en ese caso obviamente decretamos la inhabilidad. A veces acompañan bueno, son facturas también, pero vieron que tienen formato de ticket, pero son facturas y contienen también toda la información y también la firma del consumidor. Así que en general es de esa manera que acreditan el cumplimiento. En algunas otras oportunidades han traído otro tipo de documentos que yo he rechazado, como por ejemplo certificaciones contables o declaraciones juradas de que han informado al consumidor. No había ninguna constancia de que efectivamente el consumidor hubiera recibido esa información, no había nada firmado por el consumidor. En el caso de las facturas, ustedes saben que por la ley impositiva es obligación del vendedor entregársela al comprador y es obligación del comprador exigirla, con lo cual cuando me traen la factura yo lo entiendo suficiente, porque el comprador debió haber exigido su factura al momento de realizar la operación. A ver, una vez iniciado el proceso ejecutivo, el ejecutante denuncia un nuevo domicilio del ejecutado en otra jurisdicción. ¿Corresponde declararse incompetente o tiene que continuar el proceso del juzgado de inicio? A mi criterio corresponde declararse incompetente. Tiene que dictar la sentencia el juez del domicilio del consumidor en ese momento. Es decir, si hay un cambio de domicilio, a mi criterio, corresponde que intervenga el juez del domicilio del consumidor. Hasta el último momento tiene la oportunidad el consumidor de presentarse y tiene que ser en la jurisdicción donde vive. Para no aumentar, entiendo yo que el interés jurídico es el acceso a la justicia y no aumentar los costos, ¿no? Imagínense si el consumidor tiene que litigar en otra provincia. Entonces entiendo que siempre debe tramitar cuando se conoce el domicilio, aunque esté en un estado procesal avanzado, corresponde remitir la causa al juez del domicilio del consumidor.